Y ahora es el turno de Diego Coquillat. La verdad es que es un auténtico placer presentarle. Diego hace muchas cosas y sabe muchas cosas. Diego es director del periódico digital diegocoquillat.com. Diego es además CEO de 10restaurantes.es, propietario de restaurante, conferenciante, escritor, y nos va a hablar de sus dos pasiones. Habrá más, pero dos, desde luego, de las que sabe muchísimo y que nos va a compartir, que son los restaurantes y es la tecnología. Así que bienvenido, Diego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver. Bueno, buenos días. La verdad que está siendo un congreso apasionante, ¿no? Como muy intenso, una cantidad de contenidos y de ideas absolutamente espectacular, ¿no? Muchas gracias a Ainhoa y a todo el equipazo que tenéis aquí por la invitación y por pensar en todo esto, ¿no? Que yo creo que realmente es muy importante, ¿no? Es muy importante. Bueno, yo vengo a hablar de una nueva era en los restaurantes, que además es el título de mi último libro. Anticipo que publico uno el próximo mes, ¿vale? Este es el anterior. Y me gustaría darle un enfoque de un poco la teoría de las 5 Ps que he creado, enfocado principalmente a la gestión de la sala y de los espacios, en este caso, donde se gestiona toda esta función. Hace unos días me preguntaron en una entrevista, Diego, ¿cómo definirías el momento actual, ¿no? Es decir, cómo la tecnología está impactando en todo este proceso de transformación y cómo definirías actualmente el tiempo en el que estamos, ¿no? Y yo lo definí con confusión. Realmente creo que hay una confusión importante en el sector. No sabemos si esto de lo digital nos suma, nos resta, nos multiplica, nos divide. Y yo lo que me gustaría es, a través de 5 tips, cinco reflexiones, incorporar un poco en el debate, insisto en ello, cómo lo digital está impactando. Esta confusión se ve de una forma muy clara. Todo lo que vais a ver lo tenéis en diegocoquillat.com y por si alguien quiere ampliar un poco todos los conceptos, ¿no? Esta confusión que os comento se ve de una forma bastante clara en los medios, ¿no? Vemos titulares como las reservas de los restaurantes vía móvil crecen un 60% en el verano. Otros, en cambio, que nos dicen que la tecnología está devorando los restaurantes y a los camareros, con lo cual vemos que hay un contraste muy importante entre noticias positivas y negativas. Los restaurantes lideran la presencia de empresas en Instagram. Camarero, hay demasiado internet en mi comida. Twitter, un canal perfecto para la atención al cliente en los restaurantes. La tecnología está matando pizzerías independientes de Estados Unidos. La tecnología en el restaurante es tan importante como tener vasos y platos. Es decir, estamos viendo constantemente noticias muy positivas con noticias realmente peligrosas. Y los restaurantes se salvan de la crisis gracias a Internet. Con lo cual, insisto en ello, creo que hay un elemento de confusión bastante importante dentro del sector. Esto fue una infografía que yo publiqué en el periódico hace algún tiempo, estudiando un poco los impactos que cualquier cliente actualmente, hoy en día, puede tener en un establecimiento como el nuestro, ¿no? En este caso. Cualquiera puede inspirarse en Pinterest, por ejemplo, a través de la hostelería, buscar un restaurante en Google, consultar en Facebook, reservar en cualquier web que tenemos ahora mismo, fotografiar en Instagram, comentar su experiencia en Twitter, retransmitir en Periscope, chatear en Snapchat, recomendar en TripAdvisor, y si además tienes un blog, pues tienes la posibilidad de trasladar esa experiencia en forma de post a través de WordPress o de alguno de los blogs que existen. 10 impactos que actualmente los clientes están utilizando y que estos, si nos vamos 10 años para atrás, prácticamente no existía ninguno. Y además hay un elemento que es muy importante, y es que esto los clientes lo hacen de una forma unilateral, es decir, no tienen que ponerse en contacto con el restaurante ni con el propietario, lo hacen cuando y donde quieren, en este caso, están compartiendo esa experiencia.
Y todo esto tiene una trascendencia, más allá de la fricada de la red social en este caso, tiene una trascendencia muy importante. Esto es una fotografía que se publicaba en el New York Times hace algunos años, que fotografiaba un poco la crisis española, ¿no? Yo creo que esto, bueno, pues lo que genera es esa reflexión, ¿no? Podemos estar haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 100 años o podemos empezar a plantear que algunas cosas están cambiando. Y la reflexión que quiero hacer es esa. Es imposible entender lo que está sucediendo hoy en día si no nos vamos a una perspectiva histórica. Es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros analizamos la relación entre el restaurante y el cliente durante los últimos 100 años, nosotros estudiamos un montón de pilares o variables diferentes que influían en la relación. Vimos que habían tres principales. El primero es que la relación era unidireccional, es decir, el cliente elegía el momento en el que quería ir al restaurante. El segundo es que la relación era limitada, exclusivamente se daba en la fase de consumo, es decir, cuando el cliente llegaba al establecimiento y se marchaba, la relación se daba en ese instante. Y además se daba en un entorno presencial, es decir, para disfrutar de una experiencia gastronómica tenías que ir a un establecimiento, a un restaurante. Con la incorporación de la tecnología, los tres pilares básicos en los que se ha basado la relación entre clientes y restaurantes, por primera vez en la historia se transforman. Los tres pilares básicos. La relación se convierte en bidireccional, es decir, los restaurantes ahora pueden relacionarse con los clientes en los entornos digitales. La relación ya no se limita al momento de consumo, nos relacionamos también antes y después de ese momento. Y por primera vez la relación ya no exige que se dé en un contexto propiciado por el propio establecimiento, sino que en muchos casos el cliente elige dónde y cuándo quiere vivir esa experiencia. Y estos elementos históricos que por primera vez, insisto, se transforman, han transformado el sector, han transformado la forma de hacer las cosas y sin duda van a transformar la gestión en la sala. ¿Por qué? Porque el modelo en el que estamos es un modelo digital, en el cual ya no solamente importa la fase de consumo o la fase gastronómica. El cliente es cliente mucho antes de ir al establecimiento y no deja de serlo después de irse. Con lo cual, la nueva gestión de la sala tiene que tener absolutamente en cuenta esas partes digitales. Ya no vale solamente con gestionar el espacio físico, sino que tenemos que empezar a plantear que la gestión se compone de elementos digitales que tienen una influencia absolutamente decisiva. No solamente hablamos de consumo, sino hablamos de fase de inspiración, es decir, toda esa información que la gente está buscando en Internet, y hablamos de fase de reputación, toda esa información en forma de comentarios que están compartiendo a través de los entornos digitales. Esta es la nueva gestión de la sala. Ya no solamente son las paredes y las mesas y las vajillas y los manteles, sino tenemos que gestionar a los clientes antes de ir al establecimiento y posteriormente. Me gustaría entrar en cada uno de estos aspectos. En cuanto a la fase de inspiración, bueno, pues estamos viendo que los smartphones cambian la forma en que se relacionan los clientes y los restaurantes. Los smartphones permiten dos cosas, conectividad y movilidad. Esto cambia absolutamente la relación. Por primera vez el cliente elige dónde y cuándo quiere tener esa experiencia gastronómica. Por primera vez el contexto no lo pone el restaurante, sino que lo pone el cliente. Y esto es un reto absoluto para el sector. El 92% de los clientes nos dicen que han buscado un restaurante en los últimos 6 meses a través de un PC. El 81% a través de un smartphone. La Federación Española de Hostelería nos dice que un 76% de los españoles reserva o ha reservado un restaurante por Internet. La mitad de las reservas online de restaurantes ya se hacen a través de las apps. Es decir, en la fase de inspiración, que hasta ahora ha sido una fase de búsqueda, ya no solamente es la búsqueda, sino tomamos la decisión en los entornos digitales. Es decir, ya no solo se busca, sino que hay una conversión, hay una decisión en esos entornos. De ahí la trascendencia de gestionar la sala en la parte digital. Podemos hacer reservas a través de Google Maps, podemos hacerlas a través de Twitter, podemos hacerlas a través de Facebook, podemos hacerlas incluso a través del asistente virtual de Amazon. Es decir,
la multitud de canales que tenemos ahora mismo los clientes para poder hacer esa conversión es absolutamente increíble. Y esto nos lleva a la primera P que me parece trascendental que entendamos, que son las puertas digitales. En la nueva gestión de la sala exige que empecemos a pensar en la puerta de nuestro restaurante no como una puerta de madera o de cristal, sino como una puerta digital. Más del 70% de vuestros clientes muy probablemente entren por la puerta digital. Con lo cual esto exige, insisto en ello, incorporarlo dentro de la gestión de sala como un elemento digital, como un elemento online, pero de absoluta vital importancia. A partir de aquí pasamos a la fase de consumo, la tradicional, la de los olores, la que tanto se está comentando aquí en este aspecto. Pero sí que es cierto que todos vemos que cada vez esta fase tiene mayores componentes digitales. Me gusta explicarlo siempre con una fotografía. Esta es la fotografía que podíamos ver en los restaurantes hasta hace muy poco. Y sin duda alguna esta es una fotografía mucho más habitual. Esta fotografía tiene unas connotaciones importantísimas. Por primera vez estamos trasladando nuestra experiencia a los entornos digitales. Jamás habíamos hecho esto. La experiencia empezaba y terminaba en el propio establecimiento. Posteriormente, a través del boca a boca tradicional, podía haber una difusión de la experiencia. Pero en este aspecto, en el tiempo real, estamos trasladando esa experiencia. Y esto exige una gestión también en la sala. ¿Por qué? Porque, hombre, esto no es minoritario. El 80% de la gente nos dice que está pendiente del móvil mientras come. Estamos hablando de un porcentaje elevadísimo y que crece de una forma exponencial. De hecho, incluso en los protocolos ya nos tenemos que ir planteando algunas cosas como estas, ¿no? El móvil va del lado del cuchillo del tenedor. O sea, cuidado que se convierte en un elemento de uso del restaurante que hay que gestionar en la nueva sala. No solamente esto, sino este es un artículo que escribía en octubre. Apple Watch ayudará a mejorar la gestión. Hablaban ayer de datos sobre el cliente. Bueno, a través del Apple ya podemos tener datos del cliente que entra. Si le gusta un plato concreto, si tiene alguna alergia, podemos tener absolutamente todo de una forma poco invasiva en este caso. La imagen está creciendo de una forma espectacular. La imagen es el nuevo lenguaje de la hostelería. Es un lenguaje, va mucho más allá de la propia imagen. Están creciendo redes como Instagram, como Snapchat. El 32% de los clientes en España ya nos dice que hace fotografías de los platos. Las comparte a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, de Twitter. No solamente eso, sino que el sector incluso ya empieza a darse cuenta de esto y diseña platos para eso, para ese nuevo lenguaje, insisto en ello, que tiene mucho que ver con la imagen en este aspecto, ¿no? Platos como estos. Mamá, quiero ser instagramer, es decir, esa figura profesionalizada del instagramer, del influencer en este caso, que es capaz de a través de esas fotografías conseguir que gente vaya a un establecimiento por toda esta información. Y casos como estos, un restaurante permite pagar con fotografías de Instagram, es decir, a mí me interesa más la información que se traslada a Internet que el dinero que me puedas dejar porque vamos a captar, vamos a promocionar mucho más nuestro establecimiento. Y esto nos lleva a la segunda P fundamental, y es la P de la propina digital. Toma ya. ¿Y esto qué es? Bueno, pues tenemos que empezar a mentalizarnos que la propina es que tu cliente comparta una fotografía en tu restaurante. Esto tiene las mismas connotaciones que la propina tradicional. Es un agradecimiento digital, en muchos casos, no en todos, lo subrayo. Es un agradecimiento a una experiencia positiva trasladada a Internet. Hablamos de que el cliente está exigiendo experiencias compartibles. Hay muchos clientes que van a los restaurantes por compartir esa experiencia. Esto se convierte en un elemento de valor fundamental. Y nuestra obligación en esta nueva gestión es promover esas propinas digitales, que el cliente comparta esa experiencia a través de los entornos digitales. Y de ahí pasamos a la tercera fase, que es la fase de reputación. Una fase fundamental donde
Cada vez los clientes están compartiendo más información en forma de críticas, de opiniones y de comentarios. Fijaros hasta qué punto. En España, en el año 2011, habían 280.000 opiniones compartidas en portales de opiniones, en este caso. El año 2015 lo cerramos con más de 2,5 millones de opiniones compartidas. Posiblemente este año estemos en torno a los 4 millones de opiniones. Fijaros el volumen inmenso de información que hay sobre los restaurantes, que debemos de incluir, por supuesto, en la gestión de la sala. ¿Por qué? Pues hombre, porque solamente el 87% nos dice que lee las opiniones de un establecimiento antes de ir. Y de esos, el 96% nos dice que no solamente las leo, sino que reconozco que me influyen, con lo cual es una información decisiva para la sostenibilidad futura de un restaurante. Por supuesto que las tecnológicas están ahí, este es un contenido fantástico que les interesa, y lo vamos a ver ahora luego cómo van a entrar un poco en todo este mercado. Esto fue un artículo que escribí en septiembre del 2015, dando un paso más. Hablábamos de reputación online inversa, 2 proyectos fantásticos, uno en Sydney y otro en Estados Unidos. ¿Qué pasa si cambiamos el sentido? ¿Qué pasa si ahora son los restaurantes los que opinan de los clientes con un objetivo fundamental? Bueno, el otro día me decía un amigo, esto es la gran venganza del sector. ¿Qué pasa si lo cambiamos? Es decir, ¿qué pasa si nosotros tenemos información del cliente antes de ir con un objetivo, con el objetivo de garantizarle una experiencia mucho más personalizada? Volvemos a lo mismo, sabemos lo que le gusta, cómo quiere la carne, si deja propina, si le gusta sobremesa, si no. La tecnología nos va a ayudar fundamentalmente a personalizar la experiencia, nos va a ayudar a detalles, nos va a ayudar a sorprender al cliente con esa información. Y esto nos lleva a la tercera P fundamental, prestigio digital, otro elemento que debemos de incorporar dentro de la nueva gestión de la sala. Y el prestigio se consigue digital convirtiendo a tu cliente en tu mejor vendedor. Ya no hay guías, ya no hay... Es tu cliente el inspector que todos los días tenemos en el establecimiento y que a través de esas opiniones compartibles y que a través de esas experiencias compartibles te va a dar el prestigio digital, insisto en ello, un elemento fundamental en la gestión. Con lo cual nos enfrentamos a un modelo en el que, bueno, pues las cosas se han ampliado y se han digitalizado fundamentalmente. Es decir, la experiencia ya no solamente es una experiencia de sala, ya no solamente es una experiencia presencial, sino que estamos viendo que cada vez tiene mayores connotaciones digitales. E insisto en ello, debemos de incluirlo dentro de esa gestión porque es un elemento absolutamente fundamental. Me gustaría daros algunos datos de la realidad un poco de todo esto. Este es un gráfico que el Departamento de Comercio de Estados Unidos publica todos los meses. Tenemos 2 curvas, esto se publica desde el año 1992. Esta curva roja es el consumo de los americanos en supermercados. La azul es el consumo de los americanos en restaurantes. Por primera vez en la historia, en marzo del 2015, y provocado fundamentalmente por la incorporación de la tecnología, las curvas se cruzan. Es decir, los americanos gastan más en los restaurantes que en los supermercados. ¿Esto qué significa? Que el americano ya no va a comprar la lechuga, el tomate y el atún, sino va a comprar la ensalada muy probablemente a los restaurantes. Y hablo de comprar, porque él elige el contexto. Si el contexto es un contexto tradicional, es un contexto de oficina o si se va a un parque. Pero sí que es cierto que los restaurantes entran en esa cadena de suministro, en esa cadena de alimentación de una forma absolutamente trascendental. Ya no estamos hablando de que vamos a un restaurante por ocio, por divertimento, que también, obviamente, sino vamos por una necesidad alimenticia. Cuidado, cuidado, porque esto puede ser muy, muy importante. Es decir, o sea, los restaurantes van a alimentar a la población de una forma masiva. Me he preocupado en seguir estas curvas, ¿no? Porque ese dato os hablaba de marzo del 2015. Y lo sorprendente de todo esto es que no solamente siguen cruzadas, sino que cada vez se está ampliando más el gap entre una curva y otra. Es decir, cada vez el consumo es mayor en los restaurantes.
Quizás empecemos a entender todo esto de los pedidos a domicilio de comida se han duplicado en 5 años, empecemos a entender cómo ese contexto tradicional del propio establecimiento empieza a cambiar. Tenemos que empezar a reflexionar que la sala ya no la ponemos nosotros, que la sala, y me voy a sentar porque no se ha sentado absolutamente nadie, es el salón de mi casa. ¿Qué pasa en ese aspecto? ¿Qué pasa cuando yo elijo disfrutar mi experiencia en mi casa? ¿Quién gestiona esa sala? Esa es la nueva innovación del sector. El que sea capaz de innovar ahí va a conquistar el mercado, porque esa es la nueva innovación del sector. Fijaros lo que pasa en España. Gráfico de búsquedas de la palabra restaurantes en Google y gráfico de búsquedas de la palabra de comidas a domicilio en España desde el año 2004 hasta antes de ayer. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La palabra restaurantes, bueno, esto es provocado por la crisis, pero una tendencia más o menos decreciente a largo plazo. La palabra comida a domicilio vemos como tiene una tendencia absolutamente creciente y estamos en máximos históricos de búsqueda de la palabra comida a domicilio. Es decir, el cliente está poniendo el contexto en este aspecto. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pedidos hechos a través del teléfono y pedidos hechos a través de Internet en 2010. Fijaros en 2015. Aumenta la cantidad y este año ya cambiamos. Es decir, hay más pedidos hechos a través de Internet que a través del teléfono. Con lo cual, esto, insisto en ello, nos genera una reflexión. ¿Qué pasa con esta nueva sala virtual que el cliente elige dónde y cuándo quiere esta experiencia? ¿Y qué es lo más preocupante? Que pueden entrar agentes externos muy poderosos. ¿Por qué? Fijaros la inversión en Estados Unidos del último año. Más de 1.000 millones en delivery. La máxima inversión dentro del tema de la alimentación. Muy interesante el segundo, suscripciones de comida. Es un sector que viene con un crecimiento absolutamente impresionante. Y lo que siempre había sido un poco lo habitual, las tablets, las TPV, las reservas están bajando. Es decir, el sector de la tecnología está invirtiendo en que el cliente elija el contexto donde quiere comer su comida, en este caso. Joder, ¿y cuáles son los nuevos competidores? Google Maps ya permite pedir comida a domicilio. Amazon inaugura su servicio de comida a domicilio en Londres. Alibaba invierte en comida a domicilio. Bing también entra en el negocio de la comida a domicilio. Uber Eats quiere entregar la comida a domicilio en menos de 10 minutos. Cuidado porque estamos viendo, Google se interesó por comprar una empresa de hamburguesas. Estamos muy cerca de pedir la próxima pizza a Amazon, a Google. Estamos muy cerca de eso. Estos van a ser los nuevos agentes. Disponen de la tecnología para que el cliente decida cuál es su sala, para que el cliente decida cuál es su nuevo contexto. Los coches conectados a Internet podrán pedir comida a domicilio. Pediremos comida a través de las televisiones inteligentes. Pediremos comida a través de los smartwatch, a través de los emojis, a través de los chatbots, que es una de las grandísimas revoluciones y que tiene mucho que ver con la gestión de la sala en este caso. Fijaros el restaurante no sé dónde tengo el móvil. Este restaurante, Mappel, es uno de los establecimientos que más comida vende en el centro de Nueva York. Mappel es un restaurante que no tiene mesas, sillas, manteles, cubiertos. Mappel es una app. Mappel lo que ofrece es la posibilidad de llevar la comida, ¿vale?, al cliente allá donde esté. Es el primer restaurante ubicuo que realmente apareció con un proyecto importante en el mundo. Un menú de 12 euros y que incorpora y cambia todos los días de 4 platos, el de mediodía, y el de la noche es de 15 euros, incluido la propina, impuestos y transporte. Allá donde esté tu sala, te lo llevo a tu sala donde quiera que esté tu sala, en el centro de Nueva York, a través de un proceso de geolocalización, a través de un proceso, insisto en ello, donde geolocalizamos al cliente y las comandas pasan en función de la distancia que hay con el cliente. Con lo cual esto supone una transformación absoluta e insisto en ello, exige una reflexión de cuál es el futuro, en este caso, de la nueva sala que nos vamos a encontrar.
Si pensamos un poco en los dos proyectos más disruptivos que tenemos más o menos dentro, bueno, pues un poco que rozan al sector, Uber y Airbnb. Uber es la empresa de alquiler de coches sin conductores más grande del mundo y no tiene un solo coche en propiedad. Airbnb es el hotel más grande del mundo y no tiene una sola habitación en propiedad. Viendo cómo vienen las inversiones en Estados Unidos, viendo que Google está entrando, que Bing está entrando, que todos estos poderosos están entrando, muy probablemente los próximos líderes del sector no serán empresas de hostelería, serán empresas de tecnología que vendan hostelería. Insisto en ello, esto es un elemento a tener muy en cuenta y a reaccionar en este caso. Y esto nos lleva a la cuarta P, que es la personalización digital. ¿Por qué? Porque hasta ahora había un decalaje muy importante entre el acceso a la información y la personalización de la información. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba es tener acceso a la información. Lo podemos ver con un ejemplo muy sencillo. Yo busqué restaurantes en San Sebastián y Google me da casi 1 millón de resultados. Lo busco en Bing y Bing me da 4 millones, casi 5 millones de resultados. O sea, estamos accediendo a la información de una forma masiva. Esto no tiene una operatividad. ¿Qué es lo que va a suceder? O lo que está sucediendo ya. Que se está equilibrando. Es decir, a mí ya no me interesa tanto el acceso a la información, lo doy por hecho, es como la luz. Bueno, ya depende del tipo de luz que necesite. Pues esto es exactamente igual. Yo lo que necesito es una información personalizada. No me des 4 millones de resultados porque no me interesa, no tengo tiempo. Lo que necesitamos es personalizar esos resultados en base a las necesidades que tengamos. Y esto viene originado ¿por qué? Porque el modelo de comunicación que ha existido hasta ahora ha sido cliente busca restaurante. Pero ¿qué pasa si hacemos un ejercicio y cambiamos la dirección de la comunicación? Y ahora son los restaurantes los que buscan a los clientes. La tecnología nos lo permite hacer. Y así es como nace un proyecto que nació en la Universidad de Alicante a través de un estudio, se llama 10restaurantes.es, y lo que hacemos simplemente es algo muy sencillo, conectamos a restaurantes con clientes, justo lo contrario, siempre enfocado a eventos, por eso se llama 10. Solo hay un requisito y es que tienen que ser más de 10 personas enfocados a bodas, bautizos, comuniones, es decir, el nicho más complejo de captar, pero en muchos casos el nicho más rentable de la hostelería. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. El cliente envía lo que quiere, es decir, a través de un formulario muy simple, nos dice lo que necesita y nosotros geolocalizamos a los establecimientos y le enviamos lo que necesita el cliente. Los restaurantes a partir de ese instante le envían la propuesta y el cliente valora los diferentes presupuestos o propuestas que tiene. Aquí podéis ver lo que es el pantallazo, 3 campos, a partir de ahí se inicia todo el proceso. Por ejemplo, esto es una comunión de Sandra, 120 comensales a 40 euros y a partir de ese momento le llega a los establecimientos de la zona que están en la plataforma y lo que hacen es enviarle diferentes propuestas. Sandra las vota y si las vota en positivo, el restaurante obtiene el teléfono de Sandra para ponerse en contacto con ella. No somos una plataforma de reservas, somos una plataforma de oportunidades. ¿Qué nos dicen los clientes? Bueno, pues el 95% le parece muy útil, el 97% lo volvería a utilizar, el 98% lo recomendaría y ya el 79% ha elegido un restaurante de las propuestas que ha recibido en este caso. Datos de este año, hemos digitalizado 10.000 eventos, más de 750 comensales y la oportunidad de negocio para los restaurantes es superior a 20 millones de euros. Simplemente cambiando la dirección de la comunicación. Ahora los restaurantes pueden ir a los clientes a través de la tecnología. Voy terminando. Vuelvo a las 5 Ps. Las puertas digitales, los clientes están entrando por las puertas digitales, un elemento absolutamente importantísimo. Las propinas, los clientes están exigiendo y cada vez más experiencias compartibles, esas propinas digitales que nos van a dejar en forma de contenido trasladado a los canales digitales. Los clientes nos dan el prestigio digital a través de toda esta información y los clientes están exigiendo personalización digital
ya no tanta información, sino personalización de esa información. ¿Y cuál es la quinta P? Pues la que se nos olvida en muchos casos cuando hablamos del tema digital y de Internet. Las personas. Muchas veces tengo la sensación de cuando hablo de esto que estamos hablando de algo como, no sé, externo, etéreo, esto lo ha traído alguien aquí como para invadirnos, al contrario. O sea, esto va de personas, esto va de comunicarse, esto va de interactuar, esto va de enamorarse, esto va de alma digital. Esa es una de las claves fundamentales de todo este nuevo modelo de gestión de la sala. Soy consciente de que nos vamos a pasar de frenada en lo digital. Soy consciente de que, de que es probable que veamos aberraciones digitales que no tengan mucho sentido. Pero es muy importante que analicemos que los momentos de consumo de los clientes son muy variados. Se va a poner en valor lo contrario, lo natural, lo cercano, lo humano. Lo vamos a poner en valor porque realmente insisto en ello que lo digital nos va a abrumar en este aspecto. Pero el elemento clave es que hay momentos de consumo para absolutamente todo. Y hay momentos en los que yo necesito digitalmente una rapidez, un servicio, una sorpresa. Y hay momentos en los que necesito que me abrace el maître, que me diga cómo, que me explique la historia y que me diga lo maravilloso que es. Hay momentos para todo. Y esto va a convivir con total naturaleza. Nada va a invadir nada. Va a convivir con total naturaleza. Es más, el reto está justo ahí, en ser capaz de gestionar el equilibrio entre lo online y lo offline, lo presencial y lo digital, pero con un objetivo fundamental, y es mejorar la experiencia del cliente en los diferentes momentos de consumo, insisto en ello, teniendo en cuenta que esa experiencia, que esa gestión de sala ya no solamente es presencial. Empecemos a salir de la zona de confort. Esto tiene ya mucho que ver con lo digital y es muy importante que lo reflexionemos desde ese aspecto. Con lo cual, insisto en ello, el equilibrio entre esa gestión de lo digital y de lo online es una de las grandes claves que tenemos que incorporar dentro de este nuevo modelo al que nos enfrentamos. Buscando la mejor experiencia del cliente y con una premisa que yo espero que se mantenga durante mucho tiempo, y es que el éxito online siempre es consecuencia de la excelencia offline. No lo olvidemos. Bienvenido a una nueva era en los restaurantes. Muchas gracias.